buenas tardes con todos. Qué gusto volvernos a encontrar en esta certificación 2. Es la certificación en docencia en ambientes virtuales con el uso de herramientas concretas. Esta certificación ha sido pensada para capacitación docente con el principal objetivo de poder incrementar el conocimiento metodológico, pedagógico y también técnico. Tengan ustedes muy buenas tardes. Para el Centro de Educación Virtual de la Pontificia Universidad Católica de Quito, es un gusto que ustedes hayan decidido participar en nuestra segunda edición de la certificación 2. Me complace presentar en esta tarde al magíster Javier Carrera. Él es el director del Centro de Educación Virtual, quien se va a dirigir hacia ustedes con una bienvenida. Muchísimas gracias, Salomé. Qué gusto. Buenas tardes a todos, estimados colegas. Quisiera darle en principio un saludo y un abrazo fuerte a la distancia a Nancy, quien nos dejó aquí en el Centro de Educación Virtual y se fue a disfrutar dando clases un poquito más lejos. Será quien va a trabajar con ustedes todo este certificado que definitivamente es muy interesante para profundizar las cosas que ustedes ya las aprendieron en el primer módulo. También agradecer al equipo del Centro de Educación Virtual. María Solomé nos está acompañando, es quien va haciendo todo el trabajo en la parte por detrás de las cámaras. También está Carlos Guamán y por ahí está Cristian Ñacato, que son parte del equipo técnico y que también nos van a dar muchísimo soporte. Nada, pues desearles el mejor de los éxitos. Hay algunos cambiecillos que ya les irán comentando mientras avance esta certificación. Y por mi parte, pues animarles a que con la misma gana con la que empiezan, concluyan y puedan lograr el, el certificado correspondiente. A ti, Nancy, a la distancia, agradecerte muchísimo, darte la bienvenida y seguramente Salo ya va a hacer un pequeño recuento de nuestra instructora del día de hoy. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias, Salo. Muchas gracias, Javier. Vamos este momento a revisar brevemente las políticas del curso para que ustedes tengan claro cómo vamos a trabajar durante esta certificación que tiene una duración de 8 semanas. Bien, las políticas del curso ustedes las pueden encontrar en el aula virtual, donde ya tienen credenciales para que ustedes puedan el ingreso. Nuestra aula virtual va a ser siempre visitada por ustedes. Vamos a trabajar en el curso de certificación docente 2. Esta es el aula de contenidos. Tenemos aquí una indicación. Es importante que nosotros desde el Centro de Educación Virtual notemos la interacción de ustedes como participantes en cuanto al ingreso, a la revisión de los contenidos, de los recursos, a la interacción y entrega de actividades. La metodología con la que vamos a trabajar esta certificación es la clase. Es decir, que ustedes van a tener los recursos necesarios para que puedan leer, puedan enterarse del tema que vamos a tratar. Y en base a eso, si deciden asistir a la participación sincrónica, pueden despejar sus dudas con la compañía de nuestra tutora, la magíster. Esto hemos cambiado un poco la modalidad. Vamos a participación. Si usted tiene la disponibilidad del tiempo y de los recursos, puede conectarse todos los días lunes a las 6 de la tarde para trabajar con nuestra tutora. Caso contrario, si usted no tiene la disponibilidad tecnológica o de tiempo, puede trabajar en la actividad que se llama participación asincrónica. Esta participación asincrónica es la elaboración o la realización de ciertas actividades que van a compensar la nota de la participación sincrónica. Vamos a presentar aquí las dos opciones que les acabo de mencionar y al final de la semana ustedes acreditarán una nota que será de participación.
Ya depende de ustedes si lo pueden hacer sincrónica o asincrónica. Obviamente, estas actividades no podrán ser entregadas fuera del tiempo. Vamos a trabajar con un lapso de una semana. El trabajo se lo realizará de lunes a domingo. Usted tiene los 7 días para que pueda realizar las actividades, hacer las consultas necesarias y entregar las tareas que se solicitan. Continuamos, Cris. La evaluación de la certificación da como un total de 10 puntos distribuidos de la siguiente forma. 4 puntos que corresponden al trabajo de actividades. 1 punto solamente de las actividades de participación. Puede ser sincrónica o asincrónica, pero las 8 actividades de participación acreditan 1 punto al total. 1 punto por la resolución del cuestionario final. O vamos a trabajar en esta certificación, metodología denominada gamificación, que puede usted hacer el trabajo de gamificación o puede hacer el cuestionario final y con eso acredita 1 punto. Y los 4 puntos restantes es la entrega de un proyecto final. Iremos paso a paso, trabajando módulo a módulo, semana a semana, en función de su proyecto final. De tal manera que al culminar la semana número 8, usted tenga un 80% del proyecto ya realizado. Que la semana que queda fuera de la 8ª semana, usted únicamente se dedique a hacer cosas mínimas para que pueda hacer la entrega de su proyecto de la manera más rápida y eficiente. Algo que es importante también mencionar es de que la certificación usted la puede obtener con una nota mínima de 7 puntos. Entonces, obviamente, aquí se reflejará todo el trabajo. Usted tendrá que alcanzar 7 puntos como mínimo y en lo posible más. De esa manera podrá obtener su diploma y ahí se acreditará también la certificación de las 120 horas de trabajo. Continuemos, Cris. Aspectos un poco más detallados, usted los puede encontrar en el aula virtual, donde usted observa este momento las políticas del curso de certificación docente. Aquí usted podrá encontrar cómo tiene que realizar las actividades. Continuemos, Cris. Cómo vamos a trabajar con las insignias, que esta es una particularidad nueva para la certificación. A pesar de ello, nosotros vamos a estar siempre apoyando desde el Centro de Educación Virtual y también desde la parte técnica. Muchas gracias, Cris. Puedes dejar de compartir. La actividad sincrónica o la videoconferencia, como la llamábamos anteriormente, va a estar compuesta de 2 componentes. El primer componente es el pedagógico, a cargo de nuestra compañera, la magíster Nancy Crespo. Ella va a trabajar durante las clases por un lapso de 30 años. Y a continuación tendremos la tutoría técnica a cargo de uno de los diseñadores instruccionales del Centro de Educación Virtual. Para ello están aquí presentes mis compañeros Cristian Yacato, Carlos Guamán y Juan Carlos Andrade. Nosotros iremos cada semana turnando el tutor técnico y vamos a trabajar de la mano de nuestra tutora pedagógica de Nancy Crespo. Para mí es un gusto presentarles este momento a Nancy Crespo. Ella será quien va a tomar el día de hoy la batuta en cuanto a lo pedagógico y a continuación, transcurridos los 30 minutos, uno de nuestros compañeros técnicos harán la parte técnica. Esta grabación vamos a cargarla en el aula virtual. No va a tener ninguna calificación, más bien será un recurso opcional que ustedes lo podrán consultar si es que creyeran necesario para el desarrollo de sus actividades. En el caso de que requieran información, ayuda o asesoramiento, pueden comunicarse por medio de los correos electrónicos
que habíamos enviado en el mensaje de bienvenida, o pueden escribir directamente a mi correo, que también está registrado como mspalacios@puse.edu.es. Esa información les vamos a poner por medio del grupo de WhatsApp, quienes hayan formado parte, y también vamos a enviar por la mensajería, por el aula virtual, para que ustedes tengan los contactos nuestros a la mano y se puedan comunicar. Bien, en esta tarde tengo el gusto de presentarles a la magistra Nancy Crespo. Ella ha sido una de las promotoras de este tipo de certificaciones. Ella es una persona especializada en lo que es educación, en neurociencia y neuropedagogía. Con ustedes les presento a Nancy Crespo. Gracias, Alito. Qué gusto verles a los que les veo. No le veo a Anita, Yanchapaxi, Maritza, no le veo a Joana y a Magdalia y les voy a preguntar aquí. César Grijalva, ¿sí me escuchas? Querido César, ¿sí me escuchas tú? Me escucho. Buenas. Eso, ahí ya veo camaritas que se mueven. Le voy a preguntar quién tiene carita de voluntario. Carlitos Sierra tiene siempre carita de voluntario. Carlitos, ¿por qué será importante que prendamos cámaras ahorita? Hola Que Nancita, nos qué gusto protestaron. verle ¿Sí o a no, los Carlitos? Que nos tiempos. protestaban los estudiantes. No, la privacidad, la cámara apagada, pero ¿por qué tenemos que insistirles cámaras prendidas, Carlitos? Buenas tardes con todos, un gusto saludarles a los tiempos, en especial a usted, Nancita. Qué gusto, Carlitos. Eh, yo pienso, y lo que mantuvimos en la pandemia, la Universidad Católica, es el rigor académico, la exigencia académica que en un fin de semana pasamos de una educación presencial a una educación que no conocíamos, que era la virtual, Ujú, en marzo del 2020. Y así es. gracias a todas estas herramientas y a la tecnología de la PUSE, mantuvimos el semestre académico adelante. Y así salimos los 2 años de la pandemia. Yo pienso que las cámaras encendidas, primero es una responsabilidad de nosotros para estar en la medida de las posibilidades concentrados, y segundo, el respeto que debe existir hacia el instructor, moderador o facilitador que nos está entregando la información en este curso. Perfecto, gracias, Carlitos. Yo le veo al compañero Mejía, que no puedo leer bien el nombre. ¿Cuál es el nombre del compañero Mejía? Diego Daniel. Mejía. Dieguito, le veo a Dieguito que está así con la mano así. Dieguito me está diciendo, interesante me parece, Nancy, no me convences, pero interesante me parece. Ese lenguaje corporal es súper importante en un espacio educativo. Cuando yo no tengo una cámara prendida, hoy por ahí, dame viendo micrófonos, querido Cris. Cuando yo no tengo una cámara prendida, yo pierdo eso, ¿no es cierto? Berito Arias está dando la clase y está, Berito, ¿cómo te sientes? Empiezas a dar la clase y hay 45 cámaras apagadas y solo la tuya está prendida. ¿Cómo das la clase ahí, Berito? ¿Cómo te sientes? Claro. Buenas tardes. Yo les decía a los estudiantes, me siento sola, como que estoy sin No sé, nadie. por más que te digan, Con... sí estamos, profe, Exacto. aquí, la cámara apagada, no sabemos si están o no están. Entonces, parte del manejo, ojo, este es un curso de manejo de ambientes virtuales. Hasta el 2019 yo acepto que por ahí me decían, Nancy, es que el ambiente virtual es para una clase en línea, pero ahora tenemos clarito. Los ambientes virtuales son espacios de soporte para todo modelo educativo. Mañana a Yuneida le dicen, hay paro de transportistas, Yuneida, a dar clase en línea. Yuneida tiene que tener un espacio virtual bien armado. Mercy da clases de manera presencial. Mercy mañana, no sé, paro nacional de alguna cosa, a dar clase en línea. Mercy necesita tener un espacio virtual organizado. Por eso es que estamos aquí reunidos. Ya las aulas virtuales, las plataformas, la tecnología educativa no son para clases en línea, son para todos los modelos educativos. Este curso tan chévere que vamos a recibir en esta ocasión por parte de la universidad es una oportunidad súper, súper interesante porque ya vamos a ir un poquito más allá. Como nos decía hace un ratito Carlitos, nos tocó, me acuerdo clarito, de jueves, Carlitos, a lunes, a utilizar plataforma educativa. Ya pasamos la fase de cómo pongo el foro, dónde está la libreta de calificaciones, cómo son estos videos educativos. Ahora me voy a ir a una fase un poquito más profunda. Queridos compañeros, los modelos educativos en el mundo están cambiando.
Y ahorita nosotros como profes tenemos que ponernos un poquito más, ¿cuál es la palabra? En estado de alerta. Ya no damos únicamente nuestra clase, ya no damos únicamente el tema académico que nos corresponde. Ahora el rol del profesor, especialmente del profesor universitario, es aprender a ser buen comunicador. Ya no basta con que Ruth Cifuentes se pare frente a la cámara para dar la clase. Ahora tengo que decirle, a ver, Ruthcita, nos hace falta una luz por atrás, bájele un poquito la cámara, que se le vea las manos. O sea, tenemos que aprender a ser buenos comunicadores. Tenemos que aprender a generar buenos recursos pedagógicos, didácticos. Tenemos que aprender cómo es esta cuestión del chat GTP, cómo utilizo en la clase, cómo utilizo aplicaciones y herramientas, porque si no nos quedamos. Estaba dando una conferencia la semana pasada y en esta conferencia necesitaba explicarles a profesores universitarios cómo generar la metacognición con estudiantes. Entonces dije, voy a jugar con este chat GTP y dije, 10 estrategias para profesores universitarios para generar metacognición con sus estudiantes. Y me salió un listado en 4 segundos, compañeros. 4 segundos. Y cuando me puse a revisar y dije, a ver, saqué todos mis libritos, mis apuntes y dije, voy a encontrar por aquí un error. Esas 10 recomendaciones que sacó el chat GTP estaban perfectas. No estaban copiadas, estaban bien citadas, eran perfectas. Y me puse la mano en la frente y dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos los profesores con esto? Ya no son solamente citaciones, argumentaciones y textos. ChatGPT y la inteligencia artificial están haciendo presentaciones, explicaciones, resúmenes, adecuaciones en tiempo y espacio. ¿Qué hacemos los profesores frente a eso? ¿Cuál va a ser nuestro rol? Entonces, fíjense ustedes, yo les decía siempre en todas las capacitaciones, quien se atreve a enseñar no deja nunca de aprender. Así que nos toca a nosotros ponernos a capacitar y a entender cómo funciona esto de la tecnología. No es únicamente, ojo, la plataforma de Moodle va a cambiar de aquí en 2 meses. La plataforma y la herramienta de Zoom se va a innovar de aquí en 3 meses. Pero esto de la pedagogía, de la didáctica, de cómo utilizo, de la neurociencia, eso tiene que estar bien fundamentado para que sepamos cómo vamos a trabajar con nuestros estudiantes. ¿Sí? El día de hoy teníamos un tema súper interesante, que es el manejo del diseño instruccional. Cuando yo empecé a utilizar plataformas hace cuánto, hace unos 10, 15 años, el diseño instruccional era súper particular de lo que se relacionaba con ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no es cierto? Diseño instruccional, se hablaba mucho del sistema ADI, del Azure y tanta cosa, pero era mucho de educación virtual. Ahora sabemos que los modelos que se apoyan en una plataforma, en un aula virtual, ya no son únicamente los que son relativos a educación en línea, sino que son todos. ¿Quién ha escuchado algo de lo que es el diseño instruccional? ¿Quién tiene carita de voluntario por ahí? Malena, tú tienes carita de voluntaria. ¿Qué has escuchado, querida Malena, de lo que es el diseño instruccional? ¿A qué te suena? Entendería yo probablemente, buenas tardes con todos, que el diseño instruccional está relacionado con todos aquellos pasos que yo debería seguir para que el estudiante y yo a la vez podamos de manera ordenada ir alcanzando objetivos o metas de conocimiento. Eso es lo que yo tengo entendido. Leer sobre aquello no lo he hecho. Ya, perfecto. Es un buen punto, querida Malena. Sí tenemos claridad ahí. El diseño instruccional es poner orden, planificar. Cuando un profesor no planifica, cuando un profesor no organiza sus espacios de aprendizaje, especialmente sus aulas virtuales, estas se transforman en repositorios. ¿Qué es un repositorio? Es un espacio en internet, sí, es un espacio donde yo puedo poner un videíto, unas lecturas, hasta una pruebita puedo poner. ¿Eso es un aula virtual? No, es un repositorio, porque yo puedo entrar, si les ha pasado a ustedes, sí o no, querido David Narváez, entras a un curso, das el clic y se te abre un espacio y encuentras video, lectura, video, lectura, video, lectura, video, lectura, prueba. Y nosotros nos quedamos como, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿No es cierto?
Cuando uno entra a un espacio virtual de aprendizaje y no sabe por dónde ir, para cuándo hay que entregar, cómo hay que hacer, eso es un repositorio. Cuando uno entra a un espacio de aprendizaje bien organizado que trabaja diseño instruccional, entro a la clase de Roots y Fuentes y digo, a ver, aquí dice primerito guía de la semana. Hay que hacer esto, se entrega en tal manera, en tal formato, los deberes, las lecciones materiales, la organización, eso es el diseño instruccional. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claritos hasta ahí? ¿Súper claritos? Perfecto. Voy a hacer otra preguntita por ahí. ¿Quién tiene carita de José Andrés M? Les voy a pedir un favor inmenso. Yo usualmente voy a pasar quienes están trabajando en el aula, voy a formar grupos de trabajo y todo y necesito leer sus nombres. Tengo una compañera que dice iPhone 12, otra compañera que dice G5, entonces no les puedo ni siquiera llamar por el nombre. Así que necesito que pongan sus nombres completos en la pantalla para poder llamarles y que puedan participar en la clase. Sí, José Andrés, sí me escuchas, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nancy. Eso, ¿cómo estás, querido José Andrés? Cuéntame, cuando nosotros hablamos del diseño instruccional, ¿has escuchado tú algún modelo en particular? Bueno, estaba revisando un artículo que ustedes tienen ya subido en la plataforma sobre diseño instruccional, ¿no? En donde es una forma organizativa que están comparando incluso con otros modelos, de acuerdo al artículo que alcancé a leer el resumen, que es interesante, me suena interesante en el sentido de cómo debe cada diseño, quizá tiene una forma particular de tener un orden, ¿no? Una orden, instrucciones, comparando con otros métodos, según lo que vi el artículo. Sí, es interesante, pues lógicamente esto nos va a ayudar a, a que el estudiante pues aprenda ordenadamente las cosas que se necesita que ellos asimilen, ¿no? Perfecto. José Andrés Ujú. menciona una palabra súper importante, que el estudiante aprenda de manera ordenada. Carita de voluntaria, Lilian Bastidas. Lilian, ¿es importante el orden en un proceso de aprendizaje o es mejor esto del aprender, de la libertad y de ni sé qué? ¿Qué te parece a ti? ¿Será importante o no el orden? Muy buenas tardes con todos. Yo creo que sí, la verdad, bueno, más bien si le tratamos de una forma en que nosotros como guías, como docentes, siempre tratamos de buscar poner ese, como que vayan aprendiendo de a poquito, ¿no? No es como que primero van a aprender cómo ponerse el zapato y después los calcetines, ¿no? Pero de una Ujú. manera que sea lúdica y que llame la atención aquí sería los estudiantes, porque ellos tampoco vas a ser tan tajante o tan cortante, porque desde ahí ya los perdiste, creo yo. Sí, menciona algo súper interesante, Lilian. La parte didáctica, esta parte que el estudiante disfrute, es súper importante, sí, pero el orden es vital. El orden le ayuda al estudiante a manejar hábitos de aprendizaje. De aquí, la próxima semana, la profe Nancy y Salomé y el Cris tuvieron algún problema, están dando una conferencia, lo que sea. Jenny Borja entra a la clase y Jenny va a saber súper clarito, no está la Nancy, pero yo sé que hay que leer estos materiales, hay un foro, hay un deber. ¿Qué estamos trabajando con nuestros estudiantes cuando hay orden? Estamos empujándoles a que avancen con lo que se denomina metacognición, la capacidad y la habilidad de saber cómo aprendo de manera autónoma. ¿Sí? Dieguito Mejía, su clase está súper organizada. Él no necesita decirles a los chicos, chicos, verán que la próxima semana hay un deber y hay un foro y hay una prueba. No, los chicos saben que la clase siempre tiene una estructura. Segunda, tercera semana de clase, Diego ya no le está diciendo, no se olvidarán que hay el foro, no se olvidarán que hay el deber. No, ellos ya saben que hay un hábito que tiene que cumplirse. Los hábitos ayudan a los estudiantes a aprender y a generar estas actividades de aprendizaje de manera más organizada. Pero cuando yo entro a mi clase y en mi clase veía hace unas 2 semanitas en una revisión que estaba haciendo en una institución, el profesor tenía primera semana de clase 20 lecturas. 20. Segunda semana de clase, un video. Tercera semana de clase, una presentación. Cuarta semana, una prueba.
¿Qué estructura encontrará en esa clase el estudiante tocallita Nancy Ulloa? ¿Era una clase o era un repositorio? Buenas tardes con todos. Bueno, primero una clase aburridísima, un repositorio total ¿No es y cierto? pues ganas de salir corriendo si me pongo en los zapatos del estudiante. Sí, veían los chicos, fíjense ustedes lo que menciona Nancy, entra primerito y veo 20 lecturas, los chicos con la mano en la frente. ¿Y ahora qué hago aquí? Nos decía hace un momentito una compañera, esta parte de que los chicos entren a un espacio organizado y bonito. Nuestro cerebro aprende y percibe siempre desde lo visual en primera instancia. Entro a la clase de Priscila Hermida y encuentro una presentación bien chévere, bien interesante, bien llamativa. Nuestra clase, ¿qué nos dice el diseño instruccional? Nuestra clase tiene que ser una selección estratégica de recursos. Cuando yo entro a la clase de Priscila, no encuentro todas las presentaciones, millones que hay en el internet, encuentro lo que ella seleccionó, lo que es estratégico. Entro a la clase de Leonardo y encuentro materiales, videos organizados y seleccionados. Eso es lo que nos recomienda el diseño instruccional. Hace 10, 15 años, el ADI y el ASUR gobernaban todos los espacios de aprendizaje virtuales. Ahorita tenemos millones. De pronto, Mercy da una materia y dice, sí, en mi aula yo puedo aplicar el sistema de ASI, pero también puedo aplicar el de Diggy y Carey. De pronto, Malena me dice, yo aplico el sistema de KEM. De pronto, mi tocallita me dice, yo aplico el sistema de Gesvin. Hay millones de modelos. Pero como profesores tenemos que tener algo súper claro. El diseño instruccional me pide organizar de manera adecuada el espacio de aprendizaje. No es lo mismo leer en un ambiente virtual que en un ambiente presencial. No es lo mismo manejar materiales físicos que materiales en un ambiente virtual. Y no nos crucemos, a veces nos emocionamos con estas cuestiones del diseño, con estas cuestiones de todo lo que encuentro a nivel de la gráfica. Veía hace poco una presentación de un compañero y era una presentación escrita sobre fondos de neón. Entonces, sí era súper llamativo. Me decía, es que yo quiero que los chicos en cuanto abran les llame la atención y les decía, sí, sí les llama la atención, pero en todos los materiales que nosotros generamos para nuestros estudiantes tiene que haber un principio. Y este principio, esta cosa fundamental es que el estudiante pueda leer de manera clara. ¿Sí? La claridad es lo que prima. Que el muñequito se mueve, que está rojo, que hay estrellitas, eso es desde la parte estética. El momento que este muñequito que se mueve y que brilla empieza a dificultar o a distraer del proceso de lectura, en ese momento ya estoy perdiendo. ¿Sí? El diseño instruccional nos dice que planifiquemos, organicemos, señalemos objetivos y manejemos contenidos de manera estratégica. Los espacios en el sitio web, en la pantalla en la que van a trabajar mis estudiantes, tienen que ser súper bien manejados. ¿No les ha pasado, chicos, entran a una clase y les sale de una foto gigantesca? Le sale una presentación y el estudiante, el momento que tiene que empezar a mover el scroll para encontrar contenidos, ya está afectado el proceso de diseño instruccional. Rommel organiza su clase. Yo tengo que tener súper en claro cómo distribuyo los contenidos en ese espacio virtual para mis estudiantes. Veía un compañero que ponía su hoja de vida. Hay una cajita chiquita para poner su hoja de vida y él les ponía un enlace. El momento que tú dabas clic para el enlace, se desplegaban 20 hojas de su currículo vitae. ¿Importante o no importante, Mercy? ¿Qué opinas tú? 20 hojas completitas del currículo del profesor. ¿Qué opinas tú, querida Mercy Noguera? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Mercy. Ya, buenas noches con todos. Bueno, es similar al ejemplo anterior, ¿no? Es mucha documentación, pero ¿qué hay en la hoja de vida del docente? No sé si es que todo eso tiene necesidad del estudiante de leerlo, o Sí. tal vez lo puedo abreviar y lo puedo dejar en una sola página para el estudiante.
Sí, lo que acaba de mencionar Mercy es súper valioso. ¿Es útil o no es útil para el estudiante? Sí, yo igual, no es solamente la utilidad, sino también la calidad. Nuestros estudiantes tienen un tiempo de concentración y de atención muy corto. Me voy a saltar un poquitito esto de la plasticidad cerebral, esto de sus tiempos de consumo de información. Como se pasan todo el tiempo en el telefonito, en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram. ¿Cuánto tiempo dura un video de TikTok? 20 segundos, 30 segundos máximo, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos entran a ver el video que dejó Leonardo Ávila, es video bien bonito. Leonardo se pasó haciendo como 4 horas el video, bien chévere. Pero el video de Leonardo dura 7 minutos. Todos los estudiantes ven que el video está súper lindo y súper interesante. ¿Hasta qué minutos se quedan viendo? Minuto 1, minuto 2, está chévere. Minuto 3, ya se fue la mitad del grupo. Minuto 4, ya no está viendo nadie. Entonces, fíjense ustedes, el diseño instruccional también nos dice, profes, los materiales que ustedes van a generar para sus estudiantes tienen que estar medidos en relación al tiempo de consumo, ¿sí? Entonces, si yo pongo una presentación de 50 láminas, ¿va a leer el estudiante? No, no va a leer. Si yo pongo un video de 10, 15 minutos, ¿va a ver el estudiante? No va a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estar buscando diferentes estrategias y recursos para ir generando. Me va a decir por ahí Ronnie, Nancy, es que tampoco les podemos dar saltando todo. Los chicos tienen que aprender a leer. Sí, pero eso tenemos que irlo resolviendo con otras estrategias. Los estudiantes deberían, sí o no, Berito Arias, llegan a la universidad, deberían llevar con un 4º nivel de lectura en codificación. Ellos deberían leer un artículo académico y entenderlo, pero sabemos que no es así. Sabemos que hay chicos que llegan frente a un artículo académico y lo pueden leer de 12 a 15 veces sin lograr entenderlo. Sabemos que eso pasa. Para que una persona pueda leer y entender, necesita haber fundamentado por lo menos 4 categorías de lectura y sabemos que no se da ahorita. Entonces tenemos que ir trabajando poco a poco hasta que se fundamenten bien procesos de lectura, desarrollo de habilidades intelectuales, hay que ir trabajando a la par. Yo no puedo decir al estudiante, te doy 150 páginas y te lees, y si no entiendes, te fregaste. No puedo hacer eso. Tengo que buscar diferentes estrategias. Me recomiendas el diseño instruccional. Buscar diferentes estrategias, recursos y opciones a nivel de didáctica para que el estudiante pueda tener acceso a la información y pueda comprenderla. ¿De acuerdo? Yo no le voy a decir a Malena, Malena, tienes que utilizar el sistema ADI porque con ese van a aprender tus estudiantes. No. La tecnología, los recursos, la cantidad de información y de materiales que hay en Internet son infinitas. Pero sí le voy a decir a Malena, ojo, hay que estructurar bien los materiales en la clase. Hay que manejar bien los espacios en la clase. Cada vez que un estudiante da un clic, tenemos que tomar en cuenta cuánto tiempo está tomando eso para el acceso. Esta palabra accesibilidad es importantísima en un ambiente virtual. Si yo le digo al estudiante, tienes que leer esto, y el estudiante da un clic, para leer da otro clic, y para abrir el documento da otro clic, y tiene que poner una contraseña, y tiene que buscar, cada clic que da, sigo perdiendo estudiantes, ya no van a leer ese material. Entonces, dar buen acceso a ese material que se pueda consumir de manera inmediata o inmediata depende de la organización del profesor, ¿sí? A veces, por ejemplo, yo qué sé, queremos que el estudiante vea un video bien bonito que encontró por ahí Ronnie. Chévere el video para que vea el estudiante. Y Ronnie dice, le voy a poner aquí y descarga todo el video en la clase virtual. Resulta que para que el estudiante pueda ver ese video, el estudiante da clic en su computador y se le empiezan a consumir todos sus megas. Y se demora 20 minutos hasta que se descargue el video. Y finalmente después no puede ver ni siquiera en buena calidad. ¿Qué hubiese sido lo más recomendable? Que se ponga el enlace del lugar original para que el estudiante pueda consumirlo de manera rápida. Entonces, seleccionar bien los recursos, ver cómo se puede tener buen acceso a ese recurso para que el estudiante lo pueda hacer de manera inmediata, son también puntos que el profesor tiene que considerar para que el estudiante maneje bien la información.
Yo les decía en otro grupo, yo tenía esta idea de que los chicos se pasaban en el teléfono texteando y chateando y navegando en otras cosas, pero muchos de nuestros estudiantes se pasan en la universidad haciendo deberes, consultas y todo aquí en el teléfono. Si un material no es muy accesible, está muy pesado, tengo que dar 5, 6, 7 clics para acceder, estoy perdiendo yo. Diseño instruccional que nos dice, organiza bien tus contenidos, ¿sí? Manejarlos en orden, ver aquellos que van a utilizar muchas veces o aquellos que no van a utilizar, nos va a permitir trabajar las cosas también desde la parte estética. Le voy a hacer una preguntita aquí, a ver a quién le pregunto por aquí. A Hugo Santa Cruz. Querido Hugo, ¿cuántas veces al año crees tú que los estudiantes revisan el sílabo de tu clase? Que también les pasa al resto de clases. ¿Cuántas veces? Yo considero, buenas noches con todos, yo considero que la primera semana de clase es la única vez que revisan el sílabo y después ya no vuelven a revisar. No lo vuelven a ver jamás en su vida, ¿no es cierto, querido Hugo? Entonces, ¿qué pasa cuando en la clase nosotros dejamos el sílabo primerito desplegado? Sílabo desplegado nos toma, yo que sé, unos 3, 4, 5 vueltas para ahí. No se va a volver a ver. Entonces, es importante que el espacio donde nosotros vamos a dictar la clase, a tener los materiales, esté organizado. Cuando nosotros tenemos un bloque, este primer bloque informativo, dónde están las políticas del curso, quién es tu profesor, cómo se reciben los trabajos, el sílabo, todo este material informativo, ¿es necesario en el aula? Sí es necesario, es importante. Lo que no está por escrito no existe, ¿no es cierto? Les puede decir, Ronnie, chicos, tienen que entregarme los deberes hasta el día martes de cada semana. Y los chicos después le van a decir miércoles, pero profe, ¿le podemos entregar hasta el viernes? Ronnie les dice, no, pero es que usted no nos dijo, no está por escrito en ninguna parte. Entonces, es importante tener las políticas para que aquí está que pueden entregar hasta el día martes. Es importante tener por escrito, pero es importante optimizar los tiempos que yo trabajo con estos estudiantes. Yo voy a poner en una sección pequeñita que diga políticas, reglamentos, cómo es esta clase, cómo se califica y todo, pero voy a tener en pestañas que se puedan contraer para que no consuma mucho espacio, ¿sí? Las semanas, los módulos de clase, los temas como ustedes deseen manejarlos, tienen que tener una misma estructura. ¿Para qué? Para que los estudiantes encuentren orden. La organización me permite estructurar y generar buenos hábitos de aprendizaje. En la clase de Yuneida yo tendré proyectos, en la clase de Juan Fernando tendré presentaciones, en la clase de Mercy tendré diferentes estrategias, no importa cuál, pero la organización le va a permitir al estudiante generar buenos hábitos y eso es importante, ¿sí? En la clase de esta semana ustedes van a tener un resumen bien interesante de los diferentes modelos de diseño instruccional. No asuman ninguno como una camisa de fuerza, pero sí lean todos, porque ahí van a tener excelentes recomendaciones para que las puedan poner en práctica. Cada grupo con el que nosotros trabajamos es único y nosotros somos únicos con esos grupos. Así que recuerden, quien se atreve a enseñar no deja nunca de aprender. Tenemos que capacitarnos para buscar las mejores alternativas que nos permitan generar espacios de aprendizaje bien estructurados para nuestros estudiantes. Se puede improvisar en todo menos en educación. Así que tenemos que revisar cómo manejamos los contenidos, cómo les presentamos los materiales a los estudiantes para que así ellos no solamente aprendan nuestra materia, sino también desarrollen buenas habilidades y destrezas de aprendizaje. Eso es lo que correspondería a la parte académica del día de hoy. Vamos a ver una partecita técnica con los chicos del CEP. Por mi parte me quedo por aquí. Cualquier duda estamos en contacto, chicos. Qué gusto. Seguimos contigo, Cris. Gracias, Nancita. Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos, un gusto que puedan participar de esta certificación. Bueno, primero, antes de iniciar esta parte técnica, solamente contarles, y como le comentó Salito, en esta certificación existe la modalidad de insignias. Entonces, quiero explicarles brevemente cómo ustedes se van a ganar las insignias. Voy a mostrar rápidamente mi pantalla. Ya. Acá. Entonces, ustedes van a poder ganarse las insignias
Bueno, aquí está un documento que ustedes pueden darle lectura en el bloque de introducción. Pero ¿cómo se ganan las insignias? Son actividades gamificadas, actividades que son de participación, no obligatorias y que van a estar abiertas durante todo el curso. Es decir, si en el módulo 1 no pudieron, no lo encontraron, no pudieron participar, pueden seguirlo desarrollando mientras dure el curso, es decir, duración de las 8 semanas que dura esta certificación. Entonces pueden ustedes irlas realizando y al momento que van participando de manera automática, les generará una insignia. Se les notificará porque las insignias están configuradas acorde a ciertos criterios. Por ejemplo, en el módulo 1, miren, por ejemplo aquí está cómo ganarse la insignia, ¿verdad? Entonces ahí ustedes van a ver contenidos en H5P que vean con este signo, de pronto un juego propios de Moodle u otra actividad que esté enmarcada. A lo largo de los módulos, nosotros iremos comentándoles en qué parte está la actividad con la cual ustedes se pueden ganar una insignia. Y con eso ir sumando. Al momento que ustedes suman 5 insignias, van a tener el punto que corresponde al examen final. Y por ende no deberán rendir el examen final. Sí, mi amor. ¿Cierto? Entonces, el asunto es que puedan participar, realizar las actividades. Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, en el módulo 1. Aquí hay 2 actividades de tipo, si ustedes se fijan aquí dice tutorial, actividad, lección, tutorial, actividad, cuestionario. Son actividades muy cortitas en donde ustedes pueden ver un video y responder a ciertas actividades. Sí, es simplemente, no es obligatoria, pero ustedes a través del cumplimiento de estas actividades pueden obtener una insignia. Su primera insignia. Todas las insignias son secuenciales. Es decir, si obtienen la primera, van a poder obtener la segunda. Si obtienen la segunda, van a poder obtener la tercera. Entonces, así de esa forma, ustedes pueden ir sumando las 5 insignias a lo largo de estos 8 semanas. ¿Ok? Cualquier pregunta sobre el tema de insignias y todo, siempre vamos a estar a la orden, el equipo de técnico y también Salomé, que es con quien tendrán un mayor contacto en el aspecto administrativo y académico con respecto al curso. Ok. Vamos a indicarles en esta primera tarea y primera actividad que es evaluada, ustedes van a tener que desarrollar 2 actividades, un cuestionario y una lección, que para muchos de pronto ya es familiar la resolución de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a acceder a nuestras aulas base. Todos ya tienen una aula base para la práctica de esta certificación. Algunos ya tienen y recientemente un aula base que fue la de la certificación nivel 1. Pero todas las actividades que vayan a desarrollar y el proyecto final deben desarrollarla en esta nueva aula. Ok, en esta nueva aula, cuando ustedes ingresan al aula base, aquí van a ver ustedes el enlace permanente aquí, debajo de la imagen del curso. Ustedes ven el enlace que les va a llevar a la plataforma de aula base. En ambas partes, para quienes no han accedido todavía al aula de contenidos y al aula base, están matriculados con su número de cédula. Es decir, su número de cédula en usuario y su número de cédula en contraseña. Al momento que ingresan, se les va a obligar a que cambien las credenciales. ¿Ok? Entonces, procuren poner una misma clave y la sugerencia siempre será que digiten la contraseña al momento que ingresen a cualquier plataforma. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos de los casos se queda grabado en las contraseñas de su navegador y a veces se les autorrellena, quieren poner y dicen no puedo.
y nos avisan el domingo en la noche, difícilmente vamos a poder responderles de manera inmediata. De pronto alguien por ahí les puede ayudar, pero no esperemos a eso. Vamos a trabajar de lunes a viernes en el tema de soporte o reseteo de contraseñas, pero siempre la sugerencia va a ser que puedan digitar la contraseña. Sí, eso como recomendación general, porque a veces se les cierra, se olvidan la plataforma, se les bloquea, saben que yo puse esa clave, pero ahorita no me coge, estoy poniendo la misma. A veces puede ser por este tema de las contraseñas guardadas, como les digo. ¿Ok? Entonces, dentro de las dos primeras actividades, que es lo que les voy a explicar brevemente para que puedan desarrollarlo de manera más ágil, ustedes deben desarrollar, bueno, realizar un cuestionario y una lección. Pero en el caso del cuestionario, vamos a trabajar con preguntas que no son comunes que lo utilicen, ¿sí? Por lo general hemos visto las básicas, ¿no? Pregunta de selección múltiple, verdadero o falso, completar o pregunta tipo ensayo. En esta ocasión vamos a pedir 4 tipos de preguntas que no son tan comunes realizarlas y que comprenden parte también del proyecto final que ustedes deberán desarrollar, que es un tema un poco más gamificado y entonces necesitamos preguntas un poco más creativas, digámoslo así, por ponerle una palabra. Ya, entonces tenemos estas opciones, eh, palabra perdida, emparejamiento aleatorio, poner en orden, rellenar espacios en blanco. Para ello, yo he elaborado un breve esquema de estos 4 tipos de pregunta, que también los voy a compartir por el aula, ¿ok? Para que puedan orientarse y puedan ubicar sus preguntas, obviamente en base a los temas que ustedes tienen en sus cátedras. Por ejemplo, el tipo de pregunta aquí, palabra perdida. Este es el tipo de pregunta uno de los tipos de pregunta que necesitamos en la actividad. Entonces, esta breve plantilla tiene de esta siguiente estructura. Ponemos nosotros, por ejemplo, esta pregunta, y entre corchetes ponemos el número de la palabra que ya vamos a ver en el aula. Pero aquí ponemos en opciones, las opciones que, obviamente, la correcta y unas 3 incorrectas, como mínimo, para distractores, ¿cierto? Vamos acá ahora acá a nuestra aula base, donde les voy a indicar el ejemplo. Voy acá para que vean el tipo de pregunta que nosotros queremos, palabras perdidas. Fíjense en aquí. Aquí es un concepto, una oración que yo quiero que completen, ¿cierto? Yo quiero que completen y fíjense en aquí entre corchetes está un número, pero ese número representa la palabra que está acá. Opción 1 está entre corchetes y esta es la correcta, según mi plantilla, ¿no es cierto? Miren, aumentar es la correcta. Entonces, ponemos opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Como la palabra aumentar en este ejemplo es la correcta, entonces le reemplazo en la oración, le copio esto y pongo acá, donde debería estar esa palabra, ¿cierto? Entonces, ubico el concepto, la definición o la oración que deseo completar y reemplazo las palabras perdidas, como bien nos dice este tipo de pregunta, entre corchetes. Entonces, obviamente aquí debe estar el número 1 porque la palabra aumentar es la correcta. Pongo ahí, simplemente pongo guardar cambios y ya está creada mi primer tipo de pregunta del tipo palabra perdida. Voy a poner en vista previa para que ustedes puedan visualizar. Miren,
¿Qué es lo que hace este tipo de pregunta? Me pone todo el concepto, pero donde yo puse el corchete, ¿cierto? Me aparecen las 4 opciones. Es decir, la opción correcta y las otras que son los distractores. Si le pongo resaltar, me va a salir que es incorrecta. Miren, aquí está la X, es incorrecta. Entonces, así es como se estructura la primera opción, el primer tipo de pregunta que nosotros necesitamos en la actividad. Ok. Para la segunda, el segundo tipo de pregunta es de emparejamiento aleatorio. Aquí tomen mucho en cuenta. Voy a mi plantilla. Para este tipo de preguntas de emparejamiento aleatorio, necesitamos tener en el banco de preguntas cortas, porque este tipo de preguntas se construye en base a preguntas cortas. Voy acá. Y fíjense en aquí un dato. Estas preguntas cortas, miren, fíjense en aquí, dice P1, P2, P3, P4. Aquí ya están realizadas. Son preguntas cortas, lo podemos identificar por el signo, también porque tengo aquí en mi plantilla. Fíjense, estas preguntas cortas. Entonces, una pregunta corta es para completar. Por ejemplo, está todo la definición y con una o dos palabras muy cortas se completa, que están, en este caso están resaltadas con negrita. ¿Ok? Entonces, estas preguntas cortas deben estar en el mismo banco de preguntas que voy a realizar la pregunta de emparejamiento aleatorio. Miren, aquí está. Entonces, yo pongo esta. Voy a poner el editar para que ustedes puedan ver la configuración, que es muy sencilla, pero no les va a resultar si las preguntas cortas están ahí. No están ahí. Entonces, fíjense, solamente pongo el nombre de la pregunta, la indicación, y miren, dice número de preguntas a elegir. Voy a poner 2. Es decir, si yo tengo 4 preguntas, ¿no es cierto? Pues yo tenía 4 preguntas que yo ya creé previamente. 4 preguntas cortas. Entonces voy a elegir 2. Voy a poner en vista previa. Voy a guardar cambios y voy a visualizar. Voy acá. Voy a previsualizar. Y miren, ¿qué es lo que hace este tipo de preguntas? Me ubica la pregunta como tal, una de las preguntas abiertas, ¿no es cierto? ¿Sí ven? ¿Y qué es lo que hace con las palabras que puse de verdadero? Me las pone como opciones. Miren, como solo elegí 2, me escoge 2 preguntas abiertas, digamos de respuesta corta, y las opciones acá. Pongo en regar y terminar. Mira. Y las 2 me van a aparecer como correctas. Entonces puedo elegir 3. Obviamente no podría poner 5 porque solamente yo creé 4 preguntas de respuesta corta. Entonces mis opciones serán solamente hasta 4 en esta respuesta, solamente hasta 4 preguntas que podrá escoger el emparejamiento aleatorio. Entonces, puntos claves en este tipo de preguntas. Primero, crear respuestas cortas, ¿no es cierto? Las simples respuestas cortas, pero en el mismo banco de preguntas, en el mismo banco donde se va a crear la pregunta de emparejamiento aleatorio. Se fijan, está en esta categoría que es módulo 1. Ahí están las preguntas cortas y también la pregunta de emparejamiento aleatorio que yo he realizado. ¿Sí? Ahora, otra de las tipos de preguntas es poner en orden.
Para ello, vamos acá a este. Miren, en este voy a mi plantilla y este es sencillo, ¿no? Si lo vemos en un texto, es nosotros poner en el orden. Pon en el orden, en los colores de la bandera de Ecuador. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, dice ordena los siguientes elementos de gamificación en función de su nivel de motivación, de menor a mayor. Entonces, aquí están las opciones y obviamente este es el orden correcto. Entonces, voy acá a la pregunta, pongo la instrucción. Miren, también puedo poner vertical u horizontal. En este caso le dejé vertical. Miren, y aquí van, en estos ítems, va las preguntas, ¿no? En el orden. Miren, primero ponemos, obviamente, en el orden, se ubica en el orden que deben ser respondidas. Y ahí el sistema les va a mezclar, obviamente. Pero fíjense, está desafíos, puntos, niveles y logros. ¿Sí? Entonces, si así es el orden, así deben ustedes ubicar en la pregunta. Al final, el sistema Moodle le va a ir mezclando para que para que el estudiante obviamente tenga que mover. Voy a poner guardar cambios para que ustedes vean este tipo de preguntas. Acá. Ver vista previa. Mire, y así es como me muestra. ¿Cierto? Entonces, el estudiante, el participante va a poder mover. Entonces, miren el orden. Como puse bien, todos me parecen en verde. Y listo. Voy a poner de nuevo. Y así. Entonces, fíjese, como no puse en el orden que deben estar, ya me aparecen las dos malas y dos buenas. Entonces, ese es el tipo de pregunta de ordenamiento. ¿Ok? Y el último tipo de pregunta es de pregunta por rellenar espacios en blanco. Entonces, este es algo similar a la primera de palabra perdida, ¿cierto? Pero en este caso no ponemos un número. Vamos a ponerle entre corchetes. Fíjense aquí, en esta plantilla que yo he hecho, puse así, pero las palabras que quiero que se eliminen, que se pongan en espacios en blanco, las he puesto entre corchetes y la palabra. Entonces acá pongo en las opciones para poder identificarlo y poder llenar de manera más rápida en mi banco de preguntas. Las primeras correctas, correcta, y unos 4 distractores. Ahora vamos a la configuración de la plataforma Moodle. Ponemos aquí. Ya. Fíjense aquí. Entonces tenemos todo el texto, ¿no es cierto? Pero aquí ya no ponemos número como pusimos en el primer tipo de pregunta. Aquí ponemos entre corchetes la palabra como tal que debe ser como puesto en blanco, como espacio en blanco, y eso se va a visualizar como un espacio en blanco literalmente, pero le ponemos aquí en la configuración entre corchetes las palabras que queremos que no se vean. Y acá en respuestas incorrectas, fíjese, acá en este espacio de respuestas incorrectas, separados por comas, ponemos las 4 palabras distractoras, que es lo que está en mi plantilla, fíjese. Las correctas están entre corchetes, como aquí está en la pregunta, y en las opciones, y las incorrectas, fíjense, están acá, pero en la plataforma Moodle simplemente les copiamos separados por comas. Fíjense, está disminuir, coma, incorporar, coma, docentes, coma, administrativos. Y lo pongo guardar cambios.
Entonces voy acá para que puedan ver cómo se visualiza este tipo de pregunta. Miren, así es como se visualiza. Entonces me aparecen los huecos en blanco aquí, los espacios en blanco, y me aparecen todas las opciones. Todas, los 4 distractores y las 2 que son correctas. Entonces si pongo aquí, si pongo acá, le pongo entregar y terminar, me va a salir que es error. Miren, está en rojo. ¿Sí? Entonces, así es como debería verse esa pregunta si está bien configurada. Ponemos aquí aumentar, ponemos aquí usuarios, ponemos rellenar. Miren, ya se puso en verde, entonces ya están correctas. ¿Por qué? Porque puedo visualizar porque aquí está tal cual, ¿cierto? Las opciones correctas, aumentar y usuarios, y cómo está, debe estar redactada en la pregunta, en el aula virtual, de esta forma. Entre comillas, entre corchetes, la palabra que es correcta. Si se fijan, es similar a este de acá, pero acá les aparecía enlistado. Y aquí se ponía el número de la respuesta donde está correcta. ¿Sí? Son similares, pero si ven la interacción cambia totalmente. Aquí es jalar la pregunta y ubicarla. En la otra es seleccionar. ¿Ok? Entonces, las 4 son las que deben realizar. Adicional, deben realizar una lección. Una lección, una actividad tipo lección. Voy a ponerle aquí para que puedan revisar. ¿Se fijan? Tengo algo. Exacto. Salomé ya puso un correo también por el tema de soporte. Si ustedes ya ven en el chat, ahí está un correo de soporte virtual y de Salomé, donde podemos receptar todo el tipo de inconvenientes o problemas técnicos que presenten. Adicional, en el CEF, en el Centro de Educación Virtual, podemos atenderlos en las extensiones 2518 o 2524. Sí, por cualquier cuestión técnica que ustedes tengan o puedan tener alguna duda al respecto de la parte técnica. Ya, listo. Aquí en la actividad tipo lección, y con esto ya vamos a ir terminando. Perdón, Cris, te corto un ratito. Voy a poner una pregunta en el chat, por favor, mientras Cris sigue explicando la parte de la lección. Ayúdeme en contestando. La respuesta correcta a esta pregunta acredita la nota de la participación de hoy. Gracias, Cris. Continúa. Gracias, Salito. Sí, ya con esto vamos finalizando. Aquí es una actividad tipo lección. Igual los tutoriales, para que no se preocupen mucho, hay tutoriales, nuevos tutoriales incluso de las preguntas, para que ustedes puedan revisarlo. Y en este caso de la lección, muchos ya lo han revisado, pero deben realizar con este tipo de preguntas: emparejamiento, opción múltiple y numérica. Que son tipo de preguntas que, como mencioné en el tipo de evaluación, no son tan frecuentes que lo utilicen, pero queremos ver eso. Igual vamos a estar a la orden por cualquier soporte técnico en relación a esta actividad y a la actividad de evaluación. Como dijo Salito, es importante que en este momento vayan respondiendo en el chat para poderles registrar en la participación del día de hoy. Adicional, pueden ver estas indicaciones también ya cuando subamos la grabación para que ustedes puedan tener mayor orientación al respecto. Sobre esta plantilla de Word que les estaba mostrando, sí les voy a ubicar en el aula para que tengan de referencia, porque es una plantilla sencilla, pero que les puede dar una mayor orientación en sus preguntas. Obviamente, recuerden, si bien es cierto, en las preguntas, en todos los trabajos que vayamos a realizar en esta certificación, la redacción, la ortografía
si bien es cierto, no se detallan las actividades, pero son importantes. Estamos en un nivel universitario y de docentes, entonces debemos cuidar mucho eso, la redacción, la ortografía, porque eso es parte también de las cosas que nosotros calificamos. Y, y bueno, también sobre cualquier duda en el tema de accesos que me estaban preguntando por interno, también les comento que a nuestros correos háganos llegar, podemos revisar, de pronto no les llegó, se fue a spam, o simplemente de pronto digitaron mal su correo para la inscripción a esta certificación, podemos revisarlo. Ok, no se preocupen, estamos empezando y obviamente todo este tipo de cuestiones son un poco normales, digamos, entre comillas, para que puedan revisarlo y podamos revisarlo en conjunto, ¿no? Y podemos ir avanzando bien. Álvaro, por favor, responde a la sala. Está respondiéndome por interno la pregunta de Salomé. Cópiale nuevamente, por favor, y pégalo en el chat, pero para que se vea a todos. ¿Ok? Porque está respondiendo de manera interna y eso no se va a visualizar, no va a poder visualizar Salomé. ¿Sí? Entonces, Salito, no sé si algo más, alguna indicación extra. Bien, en el caso de que no hayan podido asistir o no puedan asistir, les pedimos por favor que no se inquieten. Para eso tenemos una opción que son las participaciones asincrónicas. Son actividades que tenemos que desarrollarlas para poder equiparar esta nota, la nota de la participación que este momento vamos a registrar, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarnos. Hemos puesto el soporte virtual y con copia también a mi correo para poderles dar una mano y poderles ayudar. No sé si es que tienen algún tipo de pregunta, tal vez tienen alguna inquietud. Buenas noches. Sí, una pregunta. ¿La asistencia es en función a esa respuesta que acabamos de enviar? Correcto, sí, así Gracias. es. Gracias. Con gusto. Carlos tiene levantada la mano, Carlos Sierra, Priscila y María Cecilia Febres, en el orden. Carlos, por favor. Gracias, María Salomé. Gracias, Cristian, por la explicación. Un favor, ¿cómo podemos trabajar en el aula base? Porque yo tengo el aula base y está con bloque inicial, bloque contenidos, bloque cierre. La tarea nos están solicitando que subamos el enlace, ¿no? Tanto del cuestionario como de la lección. ¿Podríamos revisar eso rápidamente, por favor? Gracias. Con mucho gusto, Cris, por favor, ayúdanos. Mientras Pero Cris lo que comparte, entendí es que, a ver, ¿dónde ubicas la actividad? Eso entendí, Carlos, ¿verdad? Sí, porque en el aula base tenemos bloque inicial, bloque contenidos, bloque cierre. En el aula base en la que vamos a trabajar. Sí, o sea, de momento puedes ponerle en el bloque inicial, porque ya posteriormente ya les iremos explicando el proyecto. Entonces ahí al final vamos a poder ordenarle, digamos, de cierta manera todo el tema de proyecto. Pero de momento solamente súbanlo en el bloque inicial, que es donde después ya simplemente lo vamos a ir moviendo. Ahorita lo importante es saber que lo hicieron en cuestionario y la lección que lo pudieron hacer y que nos compartan el enlace del aula, o sea, de su aula base. Estos días, los que no tengan acceso, eso tenemos que ir viendo poco a poco, pero debemos ir solventando esos inconvenientes técnicos, ¿ya? Pero Gracias, muy gentil. Y que parte nos ayudes con el archivo de Word que nos presentaron para sí, en el las... aula les voy a poner en la parte superior ahí con un comunicado y ahí va a Gracias. estar colgado el archivito. Priscila, tenemos una inquietud. Sí, muchas gracias, María Salomé. En mi caso, yo voy a tomar vacaciones durante el desarrollo del curso, pero quiero seguir participando, pues, y realizando las tareas. Entonces, mi primera pregunta es, cada módulo, porque veo 8 módulos en el aula, ¿corresponde a una semana? Así es. Ya.
Y en mi caso, yo creo que 2 de estas semanas voy a tener acceso limitado a Internet. Entonces, me gustaría saber si existe alguna posibilidad de adelantar un módulo durante 2 veces nada más. Si es que puede darse esta situación de poder adelantar un módulo cuando yo esté en Quito y pueda realizar las tareas por Internet. Ya, les aclaramos lo siguiente. Las actividades siempre están abiertas para que sean entregadas hasta el final del curso. Supongamos que en esta semana no pudimos entregar las actividades a tiempo, lo podemos hacer la siguiente semana o tenemos 8 semanas para entregar las actividades. Obviamente, cuando las actividades son entregadas fuera de tiempo, tienen una penalidad de 2 puntos. Es decir, la nota máxima para recibir las actividades retrasadas son 8 puntos. Los foros y las participaciones son cada semana. Son las únicas actividades que no tienen recuperación. No están habilitadas, no se abre más tiempo de lo previsto. Por ejemplo, lo que ustedes están poniendo este momento en el chat, están retroalimentando a sus compañeros. Tal vez se me olvidó atender a una de las preguntas que Cristian estuvo explicando, pero como ya estoy observando que mis compañeros están escribiendo, voy recordando y voy aportando. Entonces, al ser un trabajo colaborativo, las actividades de participación y los foros son las únicas actividades que no se van a habilitar fuera de la semana de trabajo. En cuanto a la petición que hace nuestra compañera, con mucho gusto, nosotros los días domingos dejaremos abriendo ya los módulos. A más tardar el día lunes, dejamos ya habilitando los módulos para que ustedes tengan un poquito de tiempo. De pronto puede ser el día domingo, puede ser el día lunes en la mañana, para que puedan revisar los materiales y adelantar las actividades. Pudiéramos ver esa opción. ¿Cuál es el sentido de ir abriendo módulo a módulo cada semana? Estamos trabajando con clase inversa. Dentro de la clase inversa, una de las partes medulares de la metodología es trabajar de manera colaborativa. Entonces, por eso nosotros vamos abriendo semana a semana las actividades, porque si las dejáramos abiertas, todas las actividades de los 8 módulos, no sería un curso, sería un MOOC y estaríamos desvirtuando la aplicación de las metodologías. De esta certificación, ustedes van a observar cómo mezclar la metodología clase inversa que ustedes aprobaron en la certificación 1 y cómo adaptar la metodología de gamificación con la clase inversa. Es decir, vamos a trabajar con 2 metodologías activas al tiempo para tener un proyecto. Por esa razón, no dejamos adelantando con mucho tiempo los módulos que tenemos preparados. María Cecilia tiene una inquietud. Cuénteme. Sí, Salomé, muy buenas noches. Buenas noches con todos. Mi inquietud es parecida a la de la profe Priscila, sin embargo, verás, yo ahorita me encuentro en el intersemestre de mi maestría. Estoy haciendo la maestría con ustedes, con PUSE virtual. Pero me parece que son las últimas 3 semanas del curso que ya voy a haber iniciado. Y los horarios son estos, entre 6 y 8. Entonces, al principio vi que decían algo como que con 3 inasistencia a las clases sincrónicas se considera que no participó o algo así, pero me parece que justo son las últimas 3 semanas las que ya voy a estar con mis clases de maestría. ¿Cómo puedo hacer? ¿Hay algún problema? Ya, las indicaciones fueron que si no hay actividad en el aula virtual, en 3 semanas. Es decir, si nosotros ingresamos al aula y vemos que usted no ha ingresado durante 21 días, prácticamente procedemos a retirarlo del curso. Pero en la interacción con el aula virtual. Si ustedes no pueden asistir a estas videoconferencias, no hay problema. Pueden hacer la participación asincrónica, que son actividades donde tienen que leer, hacer un análisis, inferir, colaborar, participar. Pero esas actividades obviamente no van a requerir conectividad. La conectividad que tenemos de estos días lunes enriquece porque tenemos la presencia de Nancy y ustedes pueden preguntar sus dudas, aclarar
la forma de aplicar metodologías pedagógicas. Entonces, por eso es enriquecedor. Trabajamos en la parte técnica. Ustedes pueden preguntarle a Cristian, a Juan Carlos o a Carlos y salir de las dudas para que puedan hacer sus actividades y configurar el aula virtual. Esta certificación 2 tiene una forma técnica más avanzada que la certificación 1. Por eso ustedes acaban de observar que los cuestionarios que estamos solicitando ya no son de los que trabajábamos con preguntas bastante básicas, sino más bien son con preguntas un poquito más elaboradas para que ustedes tengan un buen material en las aulas. Si no pueden asistir, no hay ningún inconveniente. Siga trabajando con todas las actividades que tiene en su aula, cumpla con los tiempos. Si tiene alguna dificultad o tiene alguna duda pedagógica o técnica, por favor, contáctense con nosotros para poderles ayudar. Con mucho gusto, agendamos una reunión virtual, conversamos, despejamos las dudas y seguimos trabajando. José Andrés, Juan Fernando y Hugo Santa Cruz, en ese orden, José Andrés. Sí, buenas noches. Tengo una inquietud. Según lo que yo vi un mensaje aquí en el aula virtual, también decía martes, otra reunión. ¿Es otra reunión de martes o es lunes o martes? Hubo un error, lastimosamente arrancamos certificación 1 y 2 al mismo tiempo. Entonces hubo un error en el momento de enviar el mensaje. Los días martes tenemos las clases con la certificación 1, que ustedes ya la aprobaron. Los días lunes tenemos clase con la certificación 2. Les pido mil disculpas, tratamos nuevamente, enviamos un alcance, volvimos a enviar el mensaje con la aclaración de que las actividades sincrónicas con certificación 2 son únicamente los días lunes. Ok, gracias. Esa duda tenía. Muchas gracias. Con mucho gusto. Juan Fernando. Muchas gracias. Sí, justo iba a preguntar lo mismo. Nada más una pequeña consulta adicional. Me parece que al inicio del curso se detalló que teníamos la posibilidad de realizar las actividades con apoyo y, si no mal recuerdo, mencionaron que iba a ser los días lunes. Entendía que era como una actividad previa a la clase que íbamos a tener. En este caso, ¿se mantendría esa posibilidad de poder hacer las actividades con apoyo o era un error? O de pronto lo interpreté mal. Bien, la única clase y el encuentro que tenemos sincrónico es el de las 6 de la tarde a 7 de la noche, justamente por la situación de horarios que ustedes tienen, ¿no? Pero como hemos venido trabajando en la certificación 1, si tiene algún tipo de duda, por favor contáctese con nosotros, acordamos una reunión por Zoom, conversamos, aclaramos, les apoyamos y ustedes siguen trabajando durante su semana. Siempre es importante cuando necesiten asesoría, poner la hora tentativa en la que ustedes tienen el tiempo y la disponibilidad para que nosotros organicemos nuestras agendas, porque nosotros podemos poner un horario, pero tal vez coincide con su trabajo de clases y lo que menos queremos es interrumpir sus clases. Entonces, hay esta posibilidad en que les podamos ayudar con las asesorías. Obviamente, como estamos empezando, el módulo todavía está tomando forma a la certificación. Es un módulo básico con el que estamos recordando las herramientas de Moodle. A partir del módulo 3, vamos a tener ya la implementación de la metodología de gamificación y ahí sí ustedes van a requerir toda la asesoría pedagógica que con mucho gusto nosotros les podemos brindar. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tal vez tiene alguna duda? Paulina. Sí, muchas gracias. Yo tengo una duda con respecto a lo de las preguntas. De acuerdo a lo que nos explicaba Cristian, entonces las preguntas hay que elaborarlas una por una. No puedo tener como un banco. No, o sea, a ver, las debes hacer una por una, pero obviamente debes crear primero el banco de preguntas. O sea, primero creas el banco de preguntas, o sea, la categoría del banco de preguntas y ahí las creas a todas las preguntas. Es decir, las categorías de preguntas sirven simplemente para un orden.
Obviamente tú puedes crear en el cuestionario, de pronto ustedes están acostumbrados a crearlo una a una en el cuestionario, pero lo ideal es tener todas las preguntas en un solo banco, ¿ya? Y como les explicaba, en el caso de esta pregunta que se conformaba con las respuestas cortas deben estar en el mismo banco de preguntas donde vas a crear el otro tipo de pregunta. Es decir, todas las preguntas deben estar creadas en un solo banco. No puede estar en un banco 1, banco 2, banco 3, porque ahí no te funciona, ¿sí? O sea, en el caso específico de este deber. Sí, no sé si por ahí me quedé claro o no sé si va por otro lado tu consulta. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, yo hago una de selección múltiple, yo ahí armo el banco de preguntas y ese banco lo importo, ¿no es cierto?, a la plataforma. Y de ahí yo puedo seleccionar 20, 10 preguntas aleatoriamente. O sea, Sí, eso no cambia. ¿funciona de igual manera o no? Sí, eso no cambia. Es simplemente cambiamos el tipo de preguntas. O sea, lo que estamos pidiendo es simplemente optar por otro tipo de preguntas, nada más. De ahí puedes seguir desarrollando de la misma manera el importe al cuestionario, que es a donde ya te entendí la pregunta. Ajá. Sí, Ya, o sea, es igual, es solamente igual. es la forma de hacer Solo la cambias pregunta. el tipo de pregunta nada más, que es Ya. exactamente lo que estamos pidiendo en en esta opción. Gracias. Ok, Paulina. Muchísimas gracias por su paciencia. Por esta vez nos hemos extendido hasta las 7:21. Hicimos la introducción y la presentación de los tutores. Por esa razón nos hemos extendido el tiempo. De aquí en adelante procuraremos de que las clases tengan la duración de 60 minutos, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. En cualquier momento de la clase, nosotros podemos hacer la actividad interactiva de participación. Por eso les pedimos que ingresen con sus nombres, sus apellidos y con puntualidad. Bien, si no tenemos alguna otra duda, muchísimas gracias por su atención. Un gusto volvernos a encontrar con quienes ya hemos trabajado en la certificación 1. Continuamos trabajando con la certificación 2 y desde el Centro de Educación Virtual siempre estamos dispuestos para apoyar y para trabajar en el mejoramiento de su labor docente. A todos una buena noche y les agradezco mucho por su atención.